Estamos en un viernes más continuando con la serie El sentir de Cristo Jesús. Ese es el tema número 6. Esta serie inició junto con el año y estamos más o menos a la mitad de la serie. El Señor ha estado hablando en nuestras vidas, al menos a mi vida así ha sido, espero que a la suya también. Le invito a que abra su Biblia por favor en Juan capítulo 15, versículo 15. Me parece que el proyector nos abandonó, así que vamos a tratar de anotar las citas y después usted las revisa en casa porque tenemos varias y no va a haber tiempo para detenernos en cada una de ellas. Pero vamos a quedarnos allí en el capítulo 15 de Juan. Vamos a ver el versículo 15 y después vamos a ver de algunos versículos atrás. ¿Ya lo tiene? Juan 15, 15. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre, muchas gracias una vez más. Venimos a ti en oración, venimos a ti para pedirte, Padre, que en esta noche de viernes tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, nos redarguya de pecado, que use estos labios, Señor, para que tu palabra pueda ser proclamada, para que tu palabra sea anunciada y caiga como en una buena tierra, como una semilla en buena tierra para que dé fruto y que podamos, Señor, nosotros tener ese mismo sentir que tú, Jesús, tuviste. Siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste, haciéndote obediente, haciéndote humilde, y así queremos ser, Señor, como tú. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta serie, El sentir de Cristo Jesús, quizás usted ya se ha dado cuenta, el énfasis que tiene es considerar a la persona de Cristo. Estamos viendo la vida de Cristo en diferentes aspectos, en diferentes puntos, y tomándolo a Él como ejemplo de perfecto servicio a Dios. Hemos sido inspirados en cada una de las enseñanzas en, número uno, estar dispuestos a cambiar nuestra propia manera de pensar, esa manera de pensar que tenemos del mundo, que absorbimos en nuestro caminar, en nuestros estudios, en diferentes cosas. Estar dispuestos a cambiar nuestra propia manera de pensar por la manera de pensar de Cristo Jesús. Es decir, si por ahí te han dicho, ¿sabes qué? Ahí te lavaron el cerebro. Pues sí, el cerebro y todo, ¿no? Es necesario eso, que nuestra antigua manera de pensar sea eliminada, pero no para que se quede en blanco, sino para que la manera de pensar de Cristo, que es la palabra de Dios, esté en nosotros. También hemos sido inspirados a disfrutar una comunión con Dios todavía más profunda cada día, para desde allí, desde nuestra comunión más profunda con Dios, que fluya nuestra vida de servicio a Dios, nuestra vida de servicio a Dios. Hemos sido inspirados también a servir a Dios en la congregación local, sujetos junto con nuestros pastores, junto con nuestros líderes. Hemos sido inspirados también a identificarnos con la necesidad de quienes no conocen al Señor y estar prestos para servirles, no nada más identificarnos y decir, ay, pobrecitos, sino estar dispuestos a servirles. También hemos sido inspirados a no ser mecánicos en nuestro servicio a Dios. Jesús no lo era, Él era ferviente, como dice el libro de Romanos, era ferviente en el Espíritu, y así que nosotros también seamos en nuestro servicio a Dios. Si ya estamos sirviendo a Dios, que seamos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y si todavía no estás sirviendo, que tengas esa expectativa. Cuando yo sirva a Dios, lo voy a hacer ferviente en el Espíritu, no matter what, ¿verdad? Si hace frío, si los demás vienen, no vienen, ahí voy a estar yo. Ferviente en el Espíritu, porque mi servicio es un servicio como el servicio de Cristo, y es lo que estamos aprendiendo. Jesús interactuó de una forma misericordiosa con las multitudes. ¿Recuerda? Hemos hecho esta distinción en otras ocasiones. Multitudes por un lado, discípulos por otro lado, ¿verdad? Y Jesús se mostraba misericordioso con ese grupo de multitudes, con esas multitudes. Podríamos aplicarlo nosotros a los no creyentes. Pero había un grupo especial para Jesús. Quizás desde nuestra mentalidad que no ha sido transformada podríamos culpar a Jesús de hacer grupitos, de ser elitista. ¿Por qué? Porque estaban las multitudes y él tenía un grupo de 12 discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? Eran 12 discípulos que eran especiales de la multitud. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pues no sé, porque sí él quiso. Y de esos 12 había todavía un grupo más pequeño. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí me va siguiendo en eso? Había un grupo dentro de esos 12 que era más pequeño todavía, más cercano a Jesús, a los cuales
El Señor le plació revelarle muchas cosas especiales a ellos, a ese grupo específico de discípulos cercanos a Jesús. Con ellos, con los discípulos en general, los 12, pasaba la mayor parte del tiempo. Junto con ellos, y digo junto, subraya esa palabra junto con ellos Jesús realizó su ministerio en esta tierra. ¿Te has puesto a pensar en esto? Jesús, piensa en Jesús, segunda persona de la divinidad, pudo haber realizado su servicio en esta tierra, su ministerio solo. ¿Tú crees? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pudo, claro, podría haberlo hecho, por supuesto. Él no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, Jesús decidió servir al Padre acompañado. ¿Acompañado por quiénes? Pues por un grupo de gente imperfecta. Si alguien aquí imperfecto, levante su mano junto conmigo. Bueno, gracias. Bueno, los demás, oren por mí al final, ¿verdad? Pero él decidió servir al Padre acompañado por un grupo de gente imperfecta. Estos eran sus discípulos, a quienes, por si fuera poco, les dejaría la encomienda de su novia, la iglesia. Hoy vamos a comenzar a ver la base de su interacción, de la interacción de Jesús con un grupo especial, con los discípulos, y lo vamos a tomar en cuenta, este ejemplo de Jesús, para que nosotros podamos interactuar con otros servidores en el ministerio. Estamos próximos a la próxima semana, ya es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y bueno, quise insertar esta enseñanza que era para más adelante, pero traérmela, ¿por qué no?, a esta semana que se acerca, ¿no? Para que exista un verdadero servicio, y digo un verdadero servicio, tiene que haber más de una persona, ¿sí o no? Tiene que haber más de una persona. Es decir, nosotros nos servimos a nosotros mismos cada día, ¿verdad? Te despiertas en la mañana y tú mismo te lavas tus propios dientes, ¿verdad? Espero. Pero para que exista un verdadero servicio tiene que haber más de una persona, 2 personas por lo menos. Y cuando hay más de una persona involucrada, entonces ya tenemos una relación. Y el significado de la palabra relación, según el diccionario, es un trato o una unión que hay entre 2 o más personas o entidades. Jesús, hermanos, pone la base para que esta relación entre Jesús y sus discípulos funcione. Vamos al versículo 9 de Juan 15, dijimos que nos vamos a quedar ahí, nos vamos a estacionar. Estamos estableciendo cuál es la base para que la relación entre Jesús y sus discípulos funcionara, o cuál era la base, y sigue siendo, la cual nos va a transmitir. Todo este discurso de Juan 15 está dirigido a los discípulos. Recuerden esto, Jesús se dirigió a las multitudes, les dio un discurso, a los fariseos, a los escribas les dio otro discurso, y a sus discípulos les dio este discurso, entre otros, que vamos a ver el día de hoy. Dice Juan 15:9, como el Padre me ha, ¿qué?, amado, así también yo os he, ¿qué?, amado, permaneced en mi amor. Entonces, hay una palabra aquí que se repite 3 veces, que es la palabra que amor, amar, ¿verdad? Y esta es la base de la relación entre Jesús y sus discípulos. Es decir, cuando digo discípulos es con quienes Jesús servía, con quienes Jesús hacía el ministerio. Pero esta palabra amor, Jesús no la deja al criterio de los oyentes, no la deja al criterio de los discípulos. Porque incluso para nosotros la palabra amor pudiera significar muchas cosas. En el idioma de este país en el que estamos, love, esa palabra la usamos para todo, ¿verdad? Oh, I love my car. Oh, I love my computer. I love my phone. I love my wife. Pero no es el mismo amor del que le tengo a mi teléfono o a mi guitarra, el que le tengo a mi esposa. Por supuesto que no. Por supuesto que no tiene nada que ver. Son palabras diferentes. Entonces Jesús no les deja a su criterio la interpretación de la palabra amor. Jesús les da el modelo perfecto de la relación de amor. Y dice, como el Padre me ha amado. Véalo ahí en su Biblia. El modelo de amor es como el Padre me ha amado. Hermanos, yo me ponía a pensar de qué manera pudiera describir el amor que hay entre Jesús y el Padre, entre el Padre y Jesús. Pero honestamente no hay palabras para explicarlo. O sea, no nos da nuestro vocabulario para expresar el amor que el Padre tiene por su Hijo. Jesús está diciendo, como el Padre me ha amado. O sea, no hay una descripción así, ahí está, para que nosotros podamos, valga la redundancia, describir el amor entre el Padre y el Hijo. Así que lo vamos a dejar en un amor que es inescrutablemente grande.
En un amor que es inescrutablemente santo. Inescrutable es algo que no tiene fondo, no tiene fin, no podemos definirlo, pero es perfecto, es grande, es santo. Y vemos algo más. Dice, como el Padre me ha amado, dice, así también yo, le dice Jesús a sus consiervos, así también yo os he amado. Entonces, dice Jesús, el modelo es este, pero el ejemplo, aquí les va, soy yo. Yo me pongo como ejemplo. Ese amor inescrutable y santo, Jesús se los dio a sus discípulos. Y de esto, hermanos, se desprende el primer mandamiento que está aquí en Juan 15. Hay varios mandamientos, pero el primer mandamiento que aparece aquí en esta porción que vamos a ver hoy, dice el mandamiento o el mandato, permaneced en mi amor. Jesús les está mandando a que mantengan comunión con Él dentro de la esfera del amor. Pero no tan rápido. Ahora les va a decir cómo podrían mantenerse en el amor de Cristo. Es decir, ya les dijo la definición de amor, la comparación de amor, se puso Él como ejemplo, se las dio. Y ahora les va a decir cómo pueden mantenerse en ese amor de Cristo. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanos, nosotros nos mantenemos en esa comunión de amor con Jesús, guardando sus mandamientos. No hay otra forma de permanecer en esa relación de amor con Jesús sin guardar sus mandamientos. Te voy a leer varios versículos, ahí ve una página atrás en Juan 14, vamos a ver el versículo 15, para que veamos la afirmación de esto. Es decir, yo no puedo decir que permanezco en comunión con Jesús si no guardo sus mandamientos. No puedo decir que estamos en buena relación, Jesús y yo, si yo no guardo sus mandamientos. Es decir, Jesús cumple con su parte, ¿sí o no? Él no falla, somos nosotros quienes fallamos. Y dice el versículo 15 de Juan 14, si me amáis, ¿cuántos aman a Jesús? Guardad mis mandamientos. Ahí está, la condición. O sea, dice Jesús, ¿me aman? Sí, bueno, guarden mis mandamientos. Ahora vean el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ahí está la promesa, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora veamos la afirmación negativa en el siguiente versículo 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, esta es la manera de permanecer dentro de la esfera de amor en comunión conmigo. Pensemos en esto, la gran comisión, piensen en la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hagan discípulos enseñándoles, ¿sí? Es parte de la gran comisión enseñar. ¿Pero qué enseñamos? Enseñándoles, decía Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿te fijas cómo ya Jesús nos está metiendo primero nos muestra la base de la relación y después nos va metiendo, ¿verdad? Para que podamos permanecer en ese amor, porque no basta solamente con saber, sí, eso es así, paso número 1, paso número 2, paso número 3, y eso lo cumplo el lunes y no más hasta el próximo lunes. O el domingo y no más hasta el próximo domingo, o 3 días. No, estamos hablando de una permanencia continua. Y si nosotros no estamos en esta comunión dentro de la esfera del amor con Cristo, ¿qué les vamos a enseñar? O sea, ¿de qué manera estamos cumpliendo con la gran comisión? Para que ellos pudieran, los discípulos, enseñar a otros a guardar las cosas que Jesús mandó, debían ellos de vivir guardándolas. Es decir, no es que ya la guardé y esa fue mi entrada al reino y bueno, ya está. No, es vivir guardándolas. Es guardar los mandamientos de Jesús hoy, guardarlos mañana, guardarlos pasado mañana, la próxima semana, en un año, de aquí hasta que nos vayamos o hasta que el Señor venga. Vamos a Juan 15 otra vez, en el versículo 10 ahora, pero en la segunda parte. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué tal? Jesús otra vez se pone como ejemplo. Jesús primeramente les muestra la fuente del amor y se las comparte. Ahora les provee la manera para permanecer en su amor y además se pone como ejemplo. El Señor no es así como que, ok, hagan esto y a ver cómo le hacen. No, nos dice
Todo el plan se pone como ejemplo de manera que nosotros no tengamos excusa de no cumplir, de no seguir sus mandamientos. Pareciera como que aquí termina todo, hermanos. Sin embargo, Jesús les va a decir cuál es el propósito de todo eso. Todo eso tiene un propósito. Ve conmigo el versículo 11. Estas cosas, ¿qué cosas? Lo dicho anteriormente, os he hablado, ahí está el propósito, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos, fíjate bien, dos cosas. Mi gozo, dice Jesús, y vuestro gozo, o sea, nuestro gozo. ¿Te fijas que son dos cosas diferentes? El gozo de Jesús es perfecto, Él ya está. O sea, el Señor no tuvo problemas con deleitarse o no deleitarse en la presencia de Dios. Somos nosotros quienes somos muchas veces distraídos por este mundo del gozo y confundimos, tenemos el gozo ahí, pero nosotros le ponemos diferentes etiquetas a ese gozo y nos lo perdemos en muchas ocasiones. Pero Jesús les está diciendo, las cosas que yo les dije antes son importantes porque así el verdadero gozo va a estar en ustedes y su gozo va a ser cumplido. Si sus discípulos permanecen en su amor, o sea, guardando sus mandamientos, el mismo gozo de Jesús iba a habitar en ellos. ¿Qué tal? Y especifica, y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate, la palabra de Dios para todos en este versículo dice que sean completamente felices, para que sean completamente felices. Y hay una frase que yo me traje de un autor que me gusta mucho, y decía, no puede haber plena felicidad en la vida cristiana, sin comunión con Cristo. Suena, es como que, pues sí, ¿no? O sea, no puede haber plena felicidad en la vida cristiana sin comunión con Cristo. Suena, o sea, como de kinder, ¿no? Pero en la práctica muchos decimos vivir la vida cristiana sin tener comunión con Cristo. Y cuando hablo de comunión con Cristo, no estoy hablando de un devocional, no estoy hablando de 3 predicaciones, no estoy hablando de 5 minutos orando, Señor, te pido por mi trabajo, te pido por esto, y por mi salud, y por mis hijos, y por mí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de este mandato que estamos viendo en la palabra. Dice, no puede haber plena felicidad en la vida cristiana sin comunión con Cristo y obediencia a sus mandamientos. Ahora entiendes por qué hay tantos cristianos insatisfechos, amargados, necesitados de restauración. O sea, que dicen, no, pues sí, estoy dañado, necesito restauración. Y luego, no te metas, pintas tu raya, ¿no? Cuando alguien se acerca a tratar de abrir conversación y restaurar, pintas tu raya y dices, ay, ¿qué? No, aquí estoy bien a gusto yo con mi amargura y mi dolor, ¿no? ¿Por qué hay tantos cristianos quienes, a pesar de que necesitan restauración, no se acercan a ser restaurados? Es decir, si yo saliendo de aquí me rompo un pie, pues no me voy a quedar ahí con el pie todo bandolo ahí, no todo roto, sino que voy a ir al médico, voy a ir a la sala de emergencias y voy, por favor, o sea, arréglenme el pie que me quebré, por favor. Pero así muchos cristianos están insatisfechos, amargados y sin acercarse a la restauración que está disponible en la palabra por medio de los ancianos, de los pastores. El propósito del amor de Dios es que seamos completamente felices. ¿Qué te parece eso? Eso es lo que el ser humano busca, ¿que no? Ser feliz. O sea, y lo traduce de muchas formas, en adicciones, en inmoralidad, en entretenimiento, en éxito, en cosas materiales. Pero cuando obtienen eso se dan cuenta que eso no, o sea, esto no es lo que me daba la felicidad que yo buscaba. Y esto es porque el propósito de Dios es que nosotros seamos completamente felices. Dice el Salmos 16:11. Anótelo por favor. Salmos 16:11. A ver cómo andamos. No, sí vaya. Tenemos tiempito. Salmos 16:11. Porque incluso hasta lo cantamos. Aquí escribimos un canto de este versículo. Porque es parte de los salmos Jalel. Son salmos que se cantaban en la Pascua. Jesús mismo lo cantó antes de ir a la cruz. Cuando cenó la Pascua con sus discípulos, tenían la costumbre de cantar salmos. Imagínate a Jesús cantando eso. Así que en algún momento yo me imaginé esto y dije, pues voy a hacer una canción con esto. Seguramente la que cantó Jesús no era como mi versión, pero lo cantó, ¿no? Dice, me mostrarás, Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida, o sea, la manera de cómo se debe vivir. Ahí está. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Los mandamientos de Dios, hermanos, lo hemos dicho, lo dijimos en la reunión pasada, no son para destrucción, ¿verdad que no?
Los mandamientos de Dios no son para hacernos la vida miserable, no son para destrucción, sino son para que seamos felices. Amén. Entonces vamos a ver otro mandamiento. El versículo 12 de Juan 15. Versículo 12. Vemos otro mandamiento. Ya vimos uno, ahora vamos a ver otro. Y estos mandamientos no son para destrucción, sino son para que seamos felices. Entonces, si tú quieres ser feliz, hay que atender estos mandamientos. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tal? Permanecer en Cristo y en su amor se refleja al obedecer sus mandamientos. Y hasta aquí hemos estado hablando de mandamientos, pero Jesús claramente aquí lo está expresando. El mandamiento es que os améis unos a otros. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? La ley establecía muchos mandamientos, había 10, pero era el simplificado de muchos mandamientos. Pero Jesús lo resumió en uno solo, porque este solo mandamiento cumple toda la ley. Una vez más, el Jesús que hacía y enseñaba y hacía, se pone como modelo y dice que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, no como se les ocurra, no como ustedes piensen, porque la verdad es de que nuestra medida de amor pues puede variar. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, ya le hablé a esta persona, ya le llamé, le volví a llamar, le mandé un WhatsApp, y salieron nomás las 2 palomitas azules, ¿verdad? Qué palomitas azules, ¿verdad? Que nos queman a veces. 2 palomitas azules, o sea, me leyó y no me contestó. ¿Sabes qué? Ahí muere. O sea, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue, ¿verdad? Eso es en nuestra carne. Eso es, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, en mi límite, ya. Pero Jesús no dice, no con tu límite, no con tu propia bondad, no con tus propios méritos, sino como yo. El Jesús que hacía y enseñaba se pone como modelo. Dice, como yo os he amado. Y todo esto es la pauta para llevarlos, a sus discípulos, a una nueva relación, la cual nos manda a nosotros, hoy el Señor, para que la tengamos entre nosotros. Esta relación esté entre nosotros. Pero nosotros, fíjate bien, quienes servimos al Señor. Dijimos en un principio que había multitudes, ¿verdad? Había discípulos. Pero había dentro del círculo de Jesús otros discípulos más, cercanos a Él. Entonces, para nosotros, si somos discípulos, a nosotros se nos manda esta relación. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso se conecta con el punto de partida de esta serie en Filipenses 2. Se conecta perfectamente con el punto de partida de esta serie. Jesús, quien no tuvo en cuenta sus derechos, sino que se despojó al venir a la tierra y dio su vida por quienes no teníamos derecho alguno. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué derecho teníamos nosotros en Cristo? ¿Qué derecho tiene alguien que no tiene a Cristo? No tiene ningún derecho. El único derecho que tiene es el infierno y lo tiene bien merecido y bien ganado. Pero Jesús dio su vida, se despojó, vino a esta tierra, renunció a sus derechos santos, esos sí eran derechos santos, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que quienes no teníamos derecho alguno pudiéramos gozar de esta amistad, de esta relación de amistad, de amor con Dios. La experiencia del amor de Dios se refleja en la obediencia a su mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Va cobrando sentido? El resultado es un estado de felicidad inexplicable. El mismo apóstol Juan nos exhorta a que nuestro amor no sea solamente un discurso, porque amor no es solamente un discurso, amor no es solamente un día del año, donde se venden globitos, chocolatitos y todo esto, los restaurantes están llenísimos, hasta la aranda se llena, todos. No sé quién lleve de San Valentín de arandas a su esposa, pero bueno, está bien. Amor no es solamente una fecha, amor no es solamente una película, un género de cine o de teatro o musical. Amor son hechos, hermanos. Amor son hechos. El mismo apóstol Juan, fíjate en primera de Juan 3:18, y quién mejor que el apóstol Juan, el apóstol del amor. Él era uno de los que estaban cerca de Jesús. Él era uno de los que, lo vamos a ver el domingo, cuando había que preparar la Pascua de la que hablé hace rato. Jesús le encomendó a Juan y a Pedro que fueran y que prepararan, que compraran todo, que fueran de shopping para la Pascua. Así de especiales eran estos 2 discípulos, estos 2 apóstoles para Jesús.
Y qué mejor que el apóstol Juan, el apóstol del amor, para que nos hable acerca de eso, de que el amor no es un discurso, no es una fecha, son hechos. Dice Juan, primera de Juan, 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. ¿Qué tal? Amar no son palabras, hermanos, son hechos, pero hechos muy específicos, según Jesús, dar la vida por sus amigos. Esos son los hechos. O sea, el amor reflejado en hechos es dar la vida. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu hermano? Tal vez digas que sí, ¿verdad? A lo mejor no, ya te quedaste pensando y dijiste, a ver, déjame regreso al punto número 1, qué bueno. Pero si dices que sí, ¿por qué no empezar orando por tu hermano? Esa es una buena manera de dar tu vida, porque nuestra vida es nuestro tiempo. Entonces, cuando nosotros oramos por uno de nuestros hermanos, estamos dándole nuestra vida al orar por él. Y no es nada más, sí, Señor, te pido por el hermano Pancracio y ya, sino has pasado tiempo con tu hermano Pancracio para que sepas cuáles son sus necesidades, cuáles son por lo que está atravesando, qué es lo que, específicamente por lo que necesitamos nosotros orar. Por ejemplo, si se te manda a pintar, traigo yo con la pintura, no sé por qué va, a lo mejor el Señor me está hablando ahí, no que pinte algo en la no. Si se te manda a pintar, necesitas herramientas, ¿no? O sea, necesitas pintura, necesitas una brocha, necesitas charolas para poner la pintura, necesitas algún solvente para limpiar, ¿verdad? Los residuos de pintura en tus manos por ahí. Necesitas cinta, ¿verdad? Para que no se manche la otra parte. La convivencia con otros hermanos te da el material para orar por ellos. Ese es el material, la convivencia con los hermanos. Y es poco probable que se presente la ocasión en la que puedas dar tu vida así, literal, por tu hermano. O sea, es muy poco probable realmente y te lo digo honestamente, o sea, no es muy probable que se dé la oportunidad en la que tú puedas dar tu vida así por tu hermano. O sea, ¿sabes qué? Le toca a él, no, quítalo y me pongo yo. Es muy poco probable. Sin embargo, cada día se presenta la ocasión en la que puedes dar un poquito de tu vida por tu hermano, con oración, con una llamada, con una visita. Dice la palabra en Efesios 2:3 que nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios. O sea, por naturaleza, nomás por el simple hecho de haber nacido y de respirar, éramos por naturaleza enemigos de Dios. Pero fíjate bien, y ya lo dijimos hace un momento, Jesús dio su vida para que por la fe en Él seamos nosotros sus amigos. Dice el versículo 14, Jesús ya introduciéndonos en este concepto de amistad, dice, vosotros sois mis amigos. Cuando dicen amén, hasta cantan, ¿no? I am a friend of God, ¿verdad? Él es mi amigo fiel, he calls me friend, yes. Pero dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que si no haces lo que Él manda, por más que cantes y cantes y cantes y te quedes afónico cantando, amigo no eres. Jesús ya introdujo esta palabra clave, que es la palabra amigos. Y la obediencia al mandato de amarnos unos a otros, como dando nuestra vida por nuestros amigos consiervos, es la evidencia de que somos amigos de Cristo. La amistad del Señor es un regalo por gracia. Así que si estás pensando, bueno, no creo que se merezca mi amistad. Pues no, nosotros tampoco nos merecíamos la amistad que Jesús nos ofrece. No nos merecíamos que se rompiera la enemistad que había naturalmente. De la misma manera, el Señor nos manda. Y la amistad del Señor es un regalo inmerecido, un regalo de gracia. Pero la permanencia en la amistad es completa responsabilidad nuestra. Y aquí vemos dos realidades, ¿verdad? Fue por gracia, sin mérito alguno. ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor diera su vida por nosotros? Nada, no podíamos hacer absolutamente nada. Eso es por gracia, regalo de Dios. Pero la permanencia en la amistad, eso es completa responsabilidad nuestra, libre albedrío, es completa responsabilidad nuestra. Vamos a ver más a profundidad el concepto de amistad desde la perspectiva de Jesús. Concepto de amistad, pero ya más a profundidad. Y es nuestro versículo clave. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora,
hemos establecido, fíjate, versículo 15, hay palabras claves ahí. Hemos establecido que el llamado para todo creyente es ser siervo de la justicia, ¿sí? Pero aquí leemos de Jesús que ya no va a llamar siervos a sus discípulos, sino amigos. A lo mejor tú ya te hiciste un lío y dices, explícame. ¿Cómo? O sea, primero me dices que somos siervos todos, ya sea siervos del pecado, si no habíamos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, somos siervos de la justicia. Y ahora aquí Jesús dice que ya no nos va a llamar siervos, sino amigos. A ver, explícame. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Para eso estamos aquí. Solo basta con leer el texto detenidamente para que veamos la interpretación que Jesús mismo le da. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, Jesús tenía todo el derecho de llamarle siervo, ¿sí o no? Claro, dígalo con seguridad, hermano. Un siervo es aquel quien hace lo que su Señor, lo que su amo le dice que haga. Eso sí, digamos que en concepto eso es un siervo, ¿no? De hecho, Juan 13, de unas cuantas páginas atrás, déjale tu dedito ahí en Juan 15. Está bueno eso que no haya proyector, porque como que se oyen las hojitas y se desempolva un poquito la Biblia en algunos. Dice Juan 13, vosotros me llamáis como maestro y Señor. ¿Y qué dice Jesús? Y dicen bien, porque lo soy. Sí soy Señor, decía Jesús, y maestro. Jesús no lo negaba. O sea, Jesús no decía, pues para la honra. No, o sea, Jesús estaba seguro de quién era. O sea, él había venido del Padre con una misión y él tenía bien claro quién era. De igual manera nosotros debemos tener bien claro quiénes somos. Dice la palabra, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Entonces hay que tener claro eso. No soy más porque soy el pastor, simplemente a Dios le plació darme esta función, así como al de la cámara una función, al de la alabanza otra función. Simplemente es por gracia y no hay ningún problema en eso. Jesús decía, ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Un amo le da órdenes a sus esclavos, le da órdenes a sus siervos y no les da explicaciones, ¿verdad que no? O sea, chécate las películas que salen de los romanos y todo esto, y se les daba órdenes a los esclavos. Es más, películas todavía de aquí de Estados Unidos cuando estaba todavía la esclavitud, y el Señor le daba una orden a su esclavo y el esclavo no esperaba que le dieran explicaciones de la orden que le estaba dando. Es más, podrían ser las 2 de la mañana, 3 de la mañana y decir, ¿sabes qué? Veme y tráeme esto y lo hacía. O sea, no era, pero estoy durmiendo, pero tengo sueño. No, o sea, vas y lo haces sin explicaciones. Y vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 8, versículo 5. Un ejemplo de cómo un amo, dije Mateo 8, 5, cómo un amo le da órdenes a sus esclavos y los esclavos sin preguntar, sin cuestionar, obedecen las órdenes. ¿Ya lo tiene? Mateo 8. Versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, ahí está lo que quiero enfatizar, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Hermanos, autoridad tiene que ver no con dar órdenes, sino con estar dispuesto a recibir órdenes. O sea, aquel quien es autoridad tiene que estar sujeto a alguien. En esta iglesia, por ejemplo, en el liderazgo, quien es el pastor está sujeto a los ancianos, de manera que yo no hago lo que me da mi gana, de manera que lo platicamos, oramos y las decisiones que se toman entre los ancianos y el pastor son decisiones que no se le ocurrieron. Por eso toda autoridad tiene que estar bajo autoridad, y por si fuera poco tenemos otra autoridad, una autoridad superior, el pastor Tony, el pastor Chuy, quienes también nos pueden decir, oigan, ¿por qué decidieron eso? Así que esté tranquilo por ese lado, ¿no? Vemos aquí este principio de autoridad. Dice, el centurión decía, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Fíjate, y dice, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, ¿y qué? Y lo hace. Entonces, aquí estamos viendo la relación de siervo-amo. Siervo-amo es, ve y va, ven y viene. O sea, no es,
oye, por favor, podrías venir, te encargo, te ruego. No, o sea, los que venimos de México, no sé cómo sea en otros países, yo lo digo de México porque allá nací, allá me crié la mayor parte de mi vida, pero se da mucho en las empleadas domésticas, ¿sí? O sea, la señora quien ayuda en la casa, ¿verdad? La esposa tiene una muchacha que le ayuda, ¿verdad? A lavar o a planchar, etcétera. Y hermanos, eso no es, o sea, si tienes eso en tu mente cuando oyes acerca de un siervo, un sirviente, eso no es. Porque, fíjate bien, resulta que la sirvienta, la muchacha, tiene como otras casas. Y todas las otras casas se la andan peleando. Entonces, cuando la señora de la casa le va a pedir algo, le piensa 2 veces, porque no vaya a ser que se ofenda la muchacha y se vaya con la vecina. Y ahora ¿quién me va a ayudar? Entonces, oye, Jacinta, por favor, podrías, te suplico, mira, pero si no puedes, no hay problema, si no, yo lo hago. O sea, no, en serio, así es. Pero no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de una relación de un señor con su esclavo. O sea, ve y va, viene y viene. Y tampoco el amo, el Señor, les pide opinión a sus siervos. No es así, ¿verdad que no? Sigamos viendo la diferencia que Jesús hace entre la relación de un esclavo y su Señor con la de un amigo y otro amigo. Dice Jesús ahí en Juan 15:15, pero os he llamado amigos, diga amigos. Y ahí es donde viene la diferencia de Jesús. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Será que los discípulos se sorprendieron la primera vez que Jesús les llamó amigos? Y por esto Jesús les dijo esto, o sea, así como que sí, o sea, no oyeron mal, les dije amigos, soy Señor y soy maestro, sí lo soy, no lo niego, pero ustedes son mis amigos. Y a lo mejor ellos no le agarraron bien. Jesús, que sabe todas las cosas, conocía sus pensamientos, veía sus actitudes y decía, ok, muchachos, les voy a explicar de qué se trata el asunto. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesús no les comunicó, fíjate bien, parte de lo que había oído del Padre. Dice, todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. No fue parcial, no fue un poquito, sino todo. Jesús lo puso a disposición de sus discípulos. Amor y amistad, según Jesús, tienen que ver, y vas a estar de acuerdo conmigo según lo que hemos estado viendo, tienen que ver con comunicación de las cosas recibidas por el Padre. Eso es lo que tiene que ver con amistad y amor. El mundo en unos días lo va a festejar y lo va a presentar de muchas maneras, pero nosotros dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestros pensamientos, que transformemos nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra, para que podamos comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, amor y amistad según Jesús tienen que ver con comunicación de las cosas recibidas por el Padre. Yo te pregunto, ¿qué has recibido del Padre? Esta semana, no quiero ser muy romántico, no quiero ser muy poético, así, práctico. Esta semana, ¿qué has oído tú del Padre? ¿Qué has recibido tú del Padre? Comunicación, estamos hablando de comunicación. Comunicar es, hay un emisor y un receptor. En este caso, el emisor es el Padre. ¿Y cómo se comunica? Por su palabra. ¿Sí? Esta semana, ese emisor, ¿qué te ha emitido a ti como receptor de su palabra? ¿Qué hay en ti? Y la pregunta es, ¿a cuántos amigos se lo has comunicado? Y si lo estás haciendo, esa comunicación tiene que ver con las cosas que has recibido de Jesús. Porque, o sea, sí podemos tener personas cercanas, unas no tanto, otras más cercanas, pero ¿qué hay en esa comunicación? Porque se pueden hablar de un montón de cosas. Sí, no, esta semana hablé todos los días con mi amigo. Pero ¿y qué hemos hablado? ¿Acaso tiene que ver con las cosas que has recibido de Jesús? O quizás, si nos vamos al punto número 1, no ha habido una relación de amor con Jesús. Entonces, si no hay eso, pues quedamos, ¿no? O sea, si yo no he oído nada del Padre, ¿qué tengo para darte? ¿Qué tengo para darle a otro, a mi amigo? Dios, hermanos, desea la plenitud de gozo para sus hijos. Lo dijimos hace rato. Él desea que seamos verdaderamente felices. Dios desea la plenitud de gozo para sus hijos y que de esa vida de gozo les sirvamos. Porque estamos viendo aquí Jesús en pleno, haciendo su ministerio. No lo hacía solo, estaba rodeado de sus discípulos. Y dentro de sus discípulos tenía otros más cercanos. ¿Y cómo
fluía su relación de amistad con los discípulos y de amor, comunicando las cosas que había oído del Padre. De esta manera Jesús decía, quiero que sean felices. ¿De qué manera hago para que sean felices? Comunicándole las cosas que recibí del Padre. Y así estamos en una relación de amistad, cumpliendo los mandamientos del Padre, cumpliendo mis mandamientos, decía Jesús. Y esto tiene todo que ver con servicio, hermanos, porque servicio, el estado de servicio de un cristiano, la vida de servicio de un cristiano, es una vida que tiene que ir conectada con el gozo. Es decir, si fluye todo desde una comunión de amor con Dios y de obediencia a los mandamientos, de plenitud, el servicio es un servicio gozoso. Y de hecho, eso se nos manda en el Salmo 100. Vaya conmigo, Salmo 100, versículo 2. Se nos manda a servir a Jehová. ¿Sí? Es un mandato. No es una sugerencia, no es una opción. Y por favor no me malinterpreten, no quiero que piense así como que no, me están presionando para que esté en la consola o para que esté con los niños y no. Si así lo percibes, ve al punto número 1, no hay problema, aquí te esperamos. Salmo 100, versículo 2, dice, servid, ¿te suena como sugerencia? No, es un mandato. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. O sea, servicio a Dios no es, otra vez tengo que ir a predicar. No, por predicar no hay problema, pero otra vez hay que estudiar, y otra vez hay que leer, y otra vez. Servid a Jehová con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Y fíjate cómo conecta el servicio gozoso con Dios, ¿con qué? Con la presencia de Dios. Venir ante su presencia con regocijo es venir a la presencia de Dios y servir a Dios. Todo va de la mano, todo va conectado. Este gozo es producido por la obediencia a su mandamiento. ¿Cuál? De amar con el amor con que fuimos amados, de amar a otros con el amor con que fuimos amados. ¿Cómo? Práctico, dándole tu tiempo. Cuando le das tu tiempo, háblale de lo que oíste del Padre en tu comunión con Él. Si tienes comunión con el Padre, si tienes comunión con Jesús, seguramente te va a comunicar cosas, porque de esa manera te demuestra su amor. ¿Sí? Si andamos en la carne y tienes ese amigo o ese consiervo a quien le hablas y siempre te va a decir algo de la Biblia, y si andas en la carne vas a decir, ay, viene otra vez con sus sermones, ¿no? Ay, aburrido, ¿no? Siempre tiene que hablar, ay, siempre. Bueno, eso es porque andas en la carne, ¿no? Pero cuando andas en el Espíritu, tienes ganas de hablar con esa persona, porque sabes que te va a decir algo que te va a edificar, sabes que te va a mandar un WhatsApp que te va a edificar, porque hermanos, los que tenemos esa aplicación, ¿no? Pues a veces te meten a grupos que tú ni ganas o lo que sea, ¿no? Pero hay grupos que dices tú, ahí siempre va a haber una palabra que me va a edificar. ¿A cuál vamos? O sea, ¿cuál WhatsApp abrimos cuando nos llega la notificación? ¡Pim! ¿Por qué te llega notificación, no? ¿Y cuál es el que decides abrir? El que están ahí, no sé, de la familia, que chismes y pleitos ahí entre la familia, o memes obscenos, o chistes, o novelas, o cosas, o el de los varones, o el de las mujeres, o el de los servidores, etcétera. Por ejemplo, estoy hablando aquí localmente, ¿no? En el que tempranito en la mañana, ¡pim! Un devocional o un versículo o una petición de oración bueno, ese es un buen termómetro y no estamos tratando de exponer a nadie porque yo no sé, o sea, esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Hablándoles de lo que oímos por el Padre en comunión con Él, a nuestros amigos. Esa es la base de la amistad, hermanos. Si hemos de hablar de amistad y decir, ¿sabes qué? Pues sí, en esta congregación, pues sí se predica y sí, la alabanza, muy bonito, todo, pero ¿cómo andan las relaciones entre nosotros? Y no se trata de andar ahí como referee, ¿no? O sea, ese no es el estilo de pastoreo que vemos de Jesús. O sea, no vemos a Jesús de referee, Pedro contra Juan, etcétera, ¿no? Sino vemos a un Jesús enseñándoles, y así les mostraba su amor, diciéndoles, comunicándoles las cosas que había oído del Padre. La obediencia a este mandamiento, hermanos, es una obediencia activa. ¿Se entiende eso? Es una obediencia activa, no es, pues ya obedecí con uno,
O ya obedecí una vez con uno, ya obedecí otra vez con el otro, ya obedecí una vez con el otro y ya, hasta que me lo vuelvan a recordar. Es continua, es más, es una vida de obediencia, una vida de obediencia. Es decir, entramos a esa dimensión del amor de Dios y entonces empezamos a caminar en una vida de obediencia. Todo fluye desde ahí. Y no se trata tampoco de una obediencia forzada, porque si es forzada, si es monótona, si es tengo que, entonces ya no está fluyendo desde la comunión de amor con Dios. Una vida de obediencia, fíjate eso, una vida de obediencia más otra vida de obediencia crean una relación de verdadera amistad. Aquel quien ama y obedece a Dios y vive en plenitud de gozo, junto con otro que ama y obedece a Dios y vive en una plenitud de gozo, se juntan, entonces tenemos una verdadera amistad. Tenemos una verdadera amistad. Y aquí podríamos hablar muchísimo, por ejemplo, porque tenemos aquí la próxima generación que viene. El domingo vamos a tener ya una boda aquí entre uno de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y qué importante es que esta próxima generación que viene no diga a la muchachita, pues me encanta el pancho, ¿verdad? O sea, está bien, que bueno, malo fuera que le encante la pancha, ¿verdad? Pero bueno. Porque sí, me encanta el pancho, ¿verdad? Pero ok, mijita, pero ¿y qué le ves al pancho? Es que está rete bonito, tiene rayitos y todo, ¿no? Así es. Ok. Pero ya hablaste con él, mija. Sí, pues, pero es que está rete bonito, ¿verdad? Y eso es la corriente de este mundo, el amor del mundo, aquí en nosotros, siendo manifestado en nosotros. Lo que debe de guiarnos o de guiarles a los solteros para ver en otra persona no es nada más lo externo, sí influye, pero no es nada más eso. La belleza es pasajera, pero buscar a alguien quien tenga esa comunión con el Padre, quien ame y obedezca a Dios, tienen algo en común. Y no es precisamente que les guste un género musical, una película, sino es que aman a Dios. Y ahí es donde vamos a ver relaciones de veras, familias sólidas, y de familias más familias se forma una iglesia sana, el cuerpo de Cristo. Salmo 119, versículo 63. Véalo en su Biblia en la Reina Valera, que es la que tenemos. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, versículo 63. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el salmista: soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Ese es el estándar de amistad que un creyente busca o que pretende llegar. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Claro, porque si el otro ya está obedeciendo el mandato de amar a los demás, pues no va a ser difícil entablar la amistad. ¿Sí me va siguiendo? ¿Me estoy comunicando? Hay veces que llegas con creyentes o con personas en la iglesia y tratas de entablar una amistad y te encuentras con una barrera. No lo tomes personal, de veras. No lo tomes personal, o sea, no es contigo el problema. El problema es que no está fluyendo esa persona en una comunión de amor y obediencia a Dios. Por eso te encuentras con la pared. ¿Qué hay que hacer? Amarle, porque eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Me vas a decir que la primera respondiste al amor de Dios? Yo no. Yo te puedo decir, yo escuché del amor de Dios desde que tenía 10 años, 9 años. No fue hasta como a los 30 años que estuve oyendo del amor de Dios, que estuve escuchando su voz y respondí a ese llamado. Así que hay que insistir, hermanos, hay que insistir, y cuando te encuentres con la barrera, regresar a la comunión con Dios y recordar tu misma vida, tu mismo testimonio. Así que te invito a que te pongas de pie, porque la amistad entre consiervos, recuerda, Jesús le estaba hablando a las personas con las que hacía el ministerio, con las que servía a Dios, servía a los demás. La amistad entre consiervos tiene todo que ver con el sentir de Cristo Jesús. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Y ahí podríamos decir, tomando forma de amigo del Padre, hecho semejante a los hombres. Esa semejanza con nosotros es la amistad que nos ofrece. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y eso tiene que ver con darle el tiempo a nuestros hermanos, con orar por ellos, pasar tiempo con ellos, mandarles un WhatsApp, pero sobre todo comunicarles lo que hemos recibido del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, muchas gracias. Una vez más venimos a ti agradeciéndote por las bondades que hemos recibido. Como dijimos en un principio, nosotros no éramos merecedores de nada, no teníamos derecho alguno. Sin embargo, dice tu palabra que aquellos quienes te hemos recibido, aquellos quienes hemos creído en tu nombre, nos has dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, y somos tus hijos, somos también tus amigos, somos amados por ti. Y ese amor que tú nos das es un amor perfecto, es un amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no guarda rencor, que no tiene envidias, que no hace nada indebido. Es un amor santo, un amor perfecto, mismo amor que tú nos mandas a que tengamos unos con otros. Y así, Señor, queremos rogarte que sigas hablando nuestras vidas, que sigas, Señor, tratando con nuestros corazones, y que cada vez nuestros corazones y nuestras vidas vayan siendo más semejantes a ti. Eso es lo que queremos, Señor. No queremos solamente hacer cosas, tocar un instrumento, mover una cámara, saludar en la puerta. No queremos solo hacer eso, actividades, sino queremos que todo esto fluya desde el gozo y servirte con alegría, como dice tu palabra. Servirte con gozo, servirte con júbilo, en santidad. Gracias, Señor, porque así como el Padre te ha amado, tú nos has amado. Y nos enseñas cómo podemos permanecer en ese amor, en esa relación de amor, amando a los demás, amando a nuestros hermanos. Gracias porque nos has llamado tus amigos y has puesto el límite, has puesto la pauta, que es obedecer tus mandamientos. Levanta tus manos un segundo y canta con nosotros esto. Dile: haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios. Una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una vez más, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Una vez más, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una
una vez más, haznos uno en ti, haznos uno en ti, Señor, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Tu palabra, la cual es lumbrera en nuestro camino, es en donde encontramos la única forma para tener relaciones entre nosotros, relaciones santas, relaciones que te glorifiquen a ti. Pues eso dice tu palabra, que ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para tu gloria. Y eso incluye el interactuar unos con otros, Señor, glorificarte en nuestras relaciones, en relaciones de amistad verdadera, incluso con nuestra familia, con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, que fluya todo desde esta comunión de amor que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no sales de tu lugar y abrazas a alguien ahí? Dile, te amo en el Señor. Dios les bendiga, hermanos.